Larry existe o existió. Hoy es 28 de septiembre y es un día muy importante para Larry. Y sí, todas mis seguidoras se encargaron de decírmelo. Muchas gracias. Así que les traigo un video para aportar un poco a este día y es análisis del lenguaje corporal y las microexpresiones de Larry parte 2. Así es, entonces si te gusta este tipo de videos, quédate y bienvenido o bienvenida a PAM 1111. Hola a todos y bienvenidos a PAM 1111. Yo soy Pam, mi nombre es Pamela, pero mis amigos me dicen Pam, así que tú puedes decirme Pam. Y bienvenidos a esta parte 2 del análisis de Larry. Y bienvenidos a todos los nuevos. Si no has visto la parte 1, te la dejo por acá. No olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que yo suba un nuevo video. Y sin más por el momento, porque ya sé que luego les hago la intro muy larga y ponen hasta en los comentarios cuando empiezo, no quiero hacer eso, solo les quiero recordar que esto es simplemente un análisis con base a mi conocimiento, a mis estudios, que es un posgrado en microexpresiones y detección de mentiras. Así que bueno, todo es para pasarla bien, no quiero generar polémicas, por favor, que todo se mantenga en entretenimiento, diversión y disfrútenlo mucho. Para no hacer esto más largo, todo está en la cajita de descripciones, no olvides de suscribirte y pues bueno, comencemos con el video. Comenzando con este video, podemos ver cómo Louis estaba saludando y Harry no se encontraba del todo contento. Podemos saber esto ya que él tenía su ceño totalmente fruncido, sus párpados estaban tensionados y sus comisuras estaban de manera horizontal. Después Louis voltea a verlo y esto también nos indica dos cosas. Puede ser que o estaba esperando una reacción por parte de Harry o estaba buscando aprobación. Después de esto, Harry sonríe con una sonrisa asimétrica mientras niega con la cabeza y se empieza a reír. Esto es como la típica de tú sabes lo que hiciste. Y a partir de ahí todo se vuelve risas. Vamos a analizarlo. Recapitulemos, Louis saluda a Harry, no se encuentra contento. Louis voltea a ver a Harry, Harry dice que no o niega con la cabeza mientras pone su mirada en el piso. Louis al contrario ve hacia arriba. Después Louis empieza a cantar y no pueden parar de reírse. Harry intenta contenerlo, pasa su lengua por sus labios y además la pone en sus carrillos y se muerde el cachete para no reírse. Este es un estímulo para intentar contener su risa. Pero podemos ver que se empiezan a comunicar con miradas, aunque Louis cuando canta deja de voltear a ver a Harry porque si no, no podría controlarse y empezaría a reír. Entonces podemos ver que hay un chiste interno o cierta comunicación entre ellos. Así que bueno, podemos ver entonces que ellos están manteniendo algo entre ellos, un chiste interno, y se están comunicando con miradas, pero a la vez no pueden contener su risa. Podemos ver cómo se intentan controlar ambos, sobre todo pues cuando les toca cantar. Pero Harry todo el tiempo dice que no, está negando, pero les digo, como es con una sonrisa, es como cuando le dices a alguien de que vas a ver, de que ya sabes. Además vemos cómo de verdad está conteniendo con todo su ser y en cuanto le va a tocar cantar, listo, cambia totalmente su semblanza y entonces canta la parte Catch a Grenade for Ya y voltea a ver a Louis. Ahora analizaremos el tan aclamado video de a quién mensajeó por última vez Louis y el donde está que fue a su novia Eleanor, pero esta fue su reacción. Vamos a ver a qué se debe esto. Last person you text. Eleanor, my girlfriend. Go to karaoke. Lo primero que podemos notar es cómo pasa su lengua por sus labios, mostrando ansiedad y nerviosismo. También ala sus comisuras horizontalmente, mostrando una sonrisa falsa y simplemente diplomática. Vamos a poder ver que también tensa sus labios, sobre todo la parte media, es como si hiciera una media dog face. Esto quiere decir que él muestra cierto escepticismo.
Y ahora lo más evidente, su ojo izquierdo que comienza a temblar y a cerrarse de manera involuntaria. Esto quiere decir que muestra nerviosismo y además que está generando una barrera física. Ahora vamos a analizar este video donde están cantando Little Things. Louis comienza a cantar y podemos ver que él se encuentra tranquilo y después termina de cantar y vamos a ver que todo normal, pero Harry empieza a cantar y voltea directamente hacia Louis. También podemos ver que entonces Louis como reflejo empieza a moverse mucho, a no saber qué hacer, a dónde voltear. Podemos ver que él está evitando el contacto visual directo con Harry, pero Harry también después voltea a su derecha como viendo si puede continuar o algo está pasando. Tomemos en cuenta que también está teniendo problemas con su in-ear, entonces puede ser eso, o también que está volteando a ver si Niall entra a tiempo o qué está pasando. Pero lo que sí podemos ver es que de todos modos Louis al principio estaba muy inquieto porque Harry empezó a cantar hacia él y ya después volvió a calmarse. Ahora vamos con este video que también fue muy pedido y por lo tanto un tanto icónico. Podemos ver primero que Louis se encuentra muy tranquilo y antes de la entrevista no había ningún problema con su pantalón. Pero en cuanto Harry se desabrocha su camisa, podemos ver que primero él voltea hacia abajo, se empieza a tocar la cara y empieza a arreglarse el pantalón, a voltear siempre en su entrepierna y empieza a sentir ahora sí como muy apretado, no sabe a dónde voltear o qué hacer, está inquieto. Ahora, es importante mencionar también que cuando ves que a alguien se le desabrocha algo, se le desacomoda, tú por instinto comienzas a arreglarlo también para que entonces la otra persona también de manera inconsciente lo note. Entonces tú de manera inconsciente te empiezas a arreglar, pero que él haya comenzado a arreglar su pantalón y no su camisa muestra que no fue un acto reflejo a lo que pasó de querer que él se diera cuenta, sino que realmente hay una inquietud. Pero ahora vamos a fijarnos muy bien en los detalles. Vamos a ver que Louis desde antes ya estaba volteando a ver justamente a esta parte del pecho de Harry y por eso se da cuenta en el momento exacto en que se desabrocha. Liam también lo estaba viendo y por eso voltea a ver a Louis que tiene una reacción pues un tanto obvia, no fue algo discreto y Liam pues hace una sonrisa simétrica y voltea como sabiendo que él se dio cuenta también. Y pues bueno, también hay que notar que cuando pasa el incidente de la camisa que se desabrocha, vamos a ver cómo Louis comienza a jugar mucho con sus dedos, denotando ansiedad y además que está muy inquieto, muy ansioso, nervioso. Ahora vamos a analizar esta parte de la entrevista del programa de James, cuando le pide a Louis que se siente en sus piernas. Podemos ver que Harry no se encuentra del todo contento o cómodo con esto, ya que mantiene siempre una expresión muy seria, parcial y realmente no muestra ni alegría, realmente siempre muestra unas comisuras horizontales y muestra una cara de seriedad, además de tener sus brazos o manos siempre cruzadas y enfrente, lo que muestra que hay cierta barrera y que no está abierto a este tema. También podemos ver que todos empiezan a divertirse, a reírse y de hecho Harry en una parte voltea y se empieza a reír, pero voltea a ver si alguien estaba viéndolo y ya que se da cuenta que no, su semblante cambia rapidísimo otra vez y podemos ver otra vez comisuras alargadas. Mostrando que realmente él prefiere mantenerse imparcial ante esto, ni reír ni nada, simplemente político. Ahora vamos a analizar esta entrevista que le hacen a Louis y podemos ver que la entrevistadora está hablando de las parejas que empiezan en la escuela. Vamos a ver cómo cuando entiende el tema, sus comisuras bajan, pasa de estar sonriendo a tener una sonrisa horizontal, pero luego entonces intenta otra vez sonreír, pero podemos ver que es una sonrisa asimétrica, primero sobre una parte y luego otra, vean aquí. Y entonces esto muestra que es una sonrisa que no es verídica, que es falsa y que más bien es una sonrisa política, una sonrisa para pues mostrar que está sonriendo, pero podemos ver que realmente no se siente cómodo y no es verídica su sonrisa ni lo que está diciendo. Ahora, también quiero hacer énfasis en la parte en que Louis empieza a hablar de Eleanor.
podemos ver que de hecho tiene una mirada un tanto como de nostalgia y de hecho también comienza cada vez más a entrecerrar sus ojos. Esto puede delimitar tanto que no cree en lo que está diciendo, o sea, cierto escepticismo, o también puede ser agotamiento o agobio, como que puede ya estar cansado o del tema o de la entrevista o de lo que esté pasando. Pero no puede ser de la entrevista, ya que les voy a enseñar en el siguiente un clip de la parte posterior y cómo cambia desde su sonrisa y todo, pero vean los ojos. Esta es la parte que les estaba mencionando y es justamente lo que sigue después de la entrevista que acabamos de ver y empiezan a hablar de programas de Netflix, pero vamos a ver un cambio completo en Louis. Ahorita vamos a ver parte por parte, pero cambia demasiado. You're back with your childhood sweetheart Eleanor, so Vamos a ver entonces el cambio, vamos a ver cómo empieza a sonreír, pero ahora sí de manera verídica. Vean sus comisuras, sus pómulos se levantan, se hacen las arruguitas de las sonrisas verídicas. Es un cambio completo al que vimos. Ahora vamos a analizar este video en el que a Louis le preguntan por el corte de cabello de Harry. Podemos ver que comienza a reírse, es una risa verídica, y después vamos a ver que comienza a elevar su hombro, pero solo uno. Esto quiere decir normalmente que es como querer restarle importancia a la situación o a lo que se está diciendo, pero que no es verídico, por eso no hay una sincronía en los dos. También vieron aquí, sacó su lengua y luego va a empezar a meter sus labios y chupar la parte interna, que eso muestra análisis. That Harry Styles has basically Ahora vamos a analizar el abrazo de su último concierto. Es un abrazo reprimido y contenido, ya que cuando es más fuerte se sueltan. Lo primero que podemos ver es que Louis inclina su cabeza y luego con los brazos le hace ven acá. Cuando se abrazan es un abrazo fuerte, pero se separan. Ahora vamos a analizar esta parte de su entrevista en París, cuando les preguntan justamente por las mujeres parisinas y Harry lo que hace es delatarse otra vez con su nariz. Si ya vieron la parte 1 entenderán. La entrevistadora les preguntaba por lo más bonito de París, a lo que Harry comienza a decir que la Torre Eiffel, pero la entrevistadora le dice que las mujeres parisinas, y él sigue yendo por la tangente. Así que es Louis el que contesta y confirma que también las mujeres parisinas, a lo que Harry contesta solo con un sí. Y podemos ver que su nariz lo delata de nuevo, ya que comienza a dilatar sus fosas nasales. Pero ahora fíjense cómo cuando Louis dice eso, cuando dice que sí, realmente su cabeza parece que dice que no. Esto es justamente una contradicción de su cuerpo. Y por último vamos a analizar el video de los Rainbow Bears. Así que bueno, les preguntan por el Rainbow Bear y todos voltean a ver como de qué habla, pero vean a Niall. De hecho, él voltea a ver a Louis más asustado y preocupado, como nervioso, que realmente si no supiera. De hecho, deja caer un poco hasta su mandíbula. Luego Harry es el único que comienza a contestar y podemos ver que también está muy nervioso. Pasaba mucho su lengua por sus labios. También podemos ver cómo su ceja, su entrecejo está un poco hacia abajo y es como por esta preocupación, cómo está jugando con lo que le acaban de regalar y dándose apaciguamientos para calmar su ansiedad. Y pues bueno, eso fue todo, espero que hayan disfrutado de este video. Y pues bueno, si fue así, por favor no olvides de darle like, de comentar. Y pues bueno, estoy atenta de todos modos, espero que si les haya gustado. No olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que yo suba un nuevo video. Espero que les haya gustado mucho y nos vemos en el siguiente video.